pretendas sentir temor, cuando pretendas sentir temor, la furia invade mi cuerpo. la furia invade mi cuerpo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Mapa del Poder. Hoy es 10 del mes de julio del año 2025 y esta será una actualización de los acontecimientos de la situación que ha ocurrido en la noche anterior de esta madrugada en la geografía ucraniana, especialmente lo que viene siendo la capital Kiev, donde pues otro ataque masivo, no tan grande como el de ayer, pero bueno, es un ataque también de muchos drones. Tenemos la información detallada de todo esto. También tenemos la información de lo que viene siendo el frente de Borova en Kharkov, donde el ejército ucraniano y el ejército ruso han tenido confrontamientos. También en el sur de Rubko, donde el ejército ruso pues avanza firmemente en el sur. Y también tenemos información de Siversk, el ejército ucraniano también contraataca en esta zona. Por supuesto en Sumy, recordemos que en Sumy se han gestado desde el día anterior que hicimos nuestra actualización, el ejército ucraniano pues está realizando una ofensiva. También información del frente de sur de Donetsk. Y bueno, antes de comenzar yo quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos suscriptores de nuestro canal. Llamo a que se suscriban, a que den like y a que comenten sus opiniones personales, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Dicho todo esto, vamos a empezar directamente por la información que nos traían medios, muchísimos medios, pero vamos a empezar por los medios oficiales, donde por segundo día consecutivo tenemos un ataque masivo en la geografía ucraniana. Amigos, pues el día de hoy se ha llevado a cabo, tenemos un informe detallado, se ha llevado a cabo en la madrugada, en la noche, en la madrugada de hoy, 10 de julio, se ha llevado a cabo una hazaña, todo contra la región de Kiev, o bueno, contra la capital de Kiev, lo que viene siendo en la geografía ucraniana. Tenemos la información detallada de qué ha sucedido y bueno, ataques nocturnos en Kiev. Los Heron o los drones Heran, que le llaman los Heranions, atacaron fábricas y un aeródromo. Anoche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque preciso con drones Heran hacia Kiev o en Kiev, impactando la planta de Arten y la Kunstjans de Rublaxkom, donde se fabrican y reparan armas. El aeródromo de Basilkov en la región de Kiev también fue alcanzado. Según el mapa de incendios de la NASA, se han registrado incendios muy potentes. El cielo sobre Kiev está cubierto de humo, la contaminación del aire es crítica, especialmente en la orilla izquierda. Esto hablándonos de la región del otro lado del río Dnieper. Y bueno, como suele ser habitual, tenemos la información de qué cosas o qué objetos han impactado. Especialmente pues se habla de la descripción de 397, casi 400 drones de ataque tipo Shahed y drones señuelos de varios tipos. Entonces vemos que es una gran cantidad de drones también. Recordemos que bueno, anterior fueron más de 700, pero el día de hoy se han enviado otros 300, lo que suman en 2 días una suma total de 1000 o un poco más de 1100 drones que han atacado o objetos que han atacado lo que viene siendo toda la geografía ucraniana. 8 misiles balísticos Iskander-M desde la región de Bryansk, Rusia. 6 misiles de crucero Kh-101 y 4 misiles guiados antiaéreos del Iskander-300 o el S-300. Recordemos que en la parte superior tenemos lo que viene siendo el crucero Kh-101 o el misil de crucero Kh-101, que ya lo hemos visto en funcionamiento, cómo explota y bueno, cómo vuela y cómo suena. Ya le hemos hecho un gran reconocimiento a este misil. Por supuesto, no se quedan atrás lo que vienen siendo los drones Geram y más allá de todo eso, también en la parte baja de nuestra pantalla, pues tenemos lo que viene siendo el Iskander, el S-300 o el... Sí, bueno, lo que viene siendo el S-300 y en la parte un poco más a la derecha, pero en la parte baja de nuestra pantalla tenemos lo que viene siendo el Iskander, ¿no? El Iskander-M. Bueno, amigos, esto ha sido un total problema para lo que viene siendo Ucrania, por supuesto.
También informaba la defensa de Ucrania, según los datos preliminares para las 10 horas, o sea, para las 10, la defensa aérea habría derribado 178 objetos de ataque aéreo enemigos, 164 drones, 8 misiles balísticos Iskander, 6 misiles de crucero KH-101. Recordemos que se enviaron 6 misiles de crucero KH-101. Recordemos que en días anteriores también habían dicho que se habían destruido todos estos misiles, pero en realidad la información audiovisual que traíamos, bueno, se notaba de que no habrían sido interceptados. Los misiles balísticos Iskander, por supuesto, recordemos que días anteriores habíamos visto como el misil Kinsal no había sido ninguno derribado, también es un balístico. Y bueno, 8 misiles Iskander se han enviado hacia la geografía ucraniana y aparentemente dicen los medios ucranianos que esos 8 misiles han sido interceptados. Además, 204 drones fueron localmente perdidos o suprimidos por guerra electrónico, lo que da un total de 368 drones. Y vemos que Rusia ha enviado alrededor de casi 400, entonces es una cifra casi de más del 95%, algo que es totalmente falso totalmente, porque así lo muestra la evidencia que corre por todos los medios. ¿Dónde se han impactado? Pues yéndonos a lo que viene siendo la capital, Kiev. En este lugar pues han impactado en diferentes zonas, en diferentes áreas de la geografía. Recordemos que anteriormente pues el ejército ruso ya habría realizado lanzamientos hacia el aeropuerto, que ya lo mencionamos que también habrían impactado. Y bueno, sería el primer objetivo que debemos señalar, pero también tenemos otros objetivos, lo que viene siendo estas plantas y estas fábricas. Esto viene siendo una de las fábricas que fue impactadas, así lo mostraba la información que traemos para todos ustedes. Nos muestra cómo en toda la orilla del Dnieper pues habrían impactados las ondas de calor satelitales de la NASA. Recordemos lo que acabamos de leer, pues mostrarían de que en estas zonas serían las más altas de calor. Por ende, pues vienen siendo las zonas más afectadas. Tenemos imágenes de eso. Y también un poco más al oeste, pues en esta misma, casi al oeste, paralelamente de lo que viene siendo estos dos puntos, pues también habrían impactado, o bueno, también se habrían detectado, perdón, muchísimo, digamos, calor aparentemente. Y esto nos da un resultado de muchos objetivos que, bueno, Rusia ha atacado. Primordialmente han sido objetivos militares rusos. Esto viene siendo una planta y fábrica de componentes militares. También acá tenemos una planta de componentes para la red eléctrica de Kiev y bueno, totalmente de Ucrania. Y un poco más al norte, fábrica de componentes de drones. Y tenemos ya fábrica de motores y ensamblaje. Y recordemos que incluso la otra información es la del aeropuerto que tenemos al lado norte, por supuesto. Que no hace falta recalcar, perdón, ya que esta información pues días anteriores ya la habíamos también recalcado, la habíamos ya tenido acá señalada, porque tendríamos muy en cuenta de que a estos puntos sería el objetivo ruso, o sea, los rusos están atacando lo que vienen siendo estos objetivos. Y si vemos, corrobora y confluye, por supuesto, lo que viene siendo que están atacando a los alrededores de ese aeropuerto, ya que desde este punto pues se gestiona lo que viene siendo mucha logística militar. La parte más al sur, pues no tenemos información clara de dónde exactamente se golpeó. Aparentemente viene siendo en lo que viene siendo, toda esta infraestructura cerca de la Universidad Nacional, donde por supuesto también según Rusia pues son objetivos militares. Y la última parte pues sería una planta energética o una planta eléctrica, que también habría sido objetivo del ejército ruso en la noche anterior. Esta sería la información que tenemos de esto. Y por supuesto tenemos muchísima información audiovisual, como estallan muchísimas cosas. En nuestro canal de Telegram hemos puesto la mayoría de nuestra información que hemos recopilado y que la traemos exclusivamente para todos ustedes, queridos amigos. Pues esta es una imagen que me gustó muchísimo, como Kiev arde en el fondo, un gran desastre totalmente. Acá vemos, es un video muy largo, es un video de 4 minutos, pero en este video se nota cómo caen uno tras otro. Vamos a ver esta parte. Pues el ejército ruso ha atacado muy contundentemente, ya vimos todo el arsenal que ha enviado en 2 días, atacando diferentes partes de la geografía ucraniana. Amanece en llamas Kiev, amanece muy en llamas, por supuesto. Lamentamos mucho las víctimas si se ocasionaron,
pero bueno, estamos en una guerra. Y teniendo todo esto en cuenta, pues recordemos, queridos amigos, que los intercambios de cuerpos que el ejército ruso ha realizado en la frontera con Bielorrusia, pues esos cuerpos de combatientes que han intercambiado tanto Rusia como Ucrania, pues esos cuerpos han llegado, aparentemente han llegado a Kiev o las ciudades o localidades aledañas, pero han evitado ser entregados a sus familiares. Recordemos que días anteriores, muchísimos, tanto el portavoz de Ucrania como, bueno, muchísimos más, habrían dicho que Ucrania no quería aceptar estos cuerpos. ¿Por qué no quería aceptar estos cuerpos, estos intercambios de casi 6.000 cuerpos en una semana? Pues simplemente porque no quería dar la indemnización a sus familiares. Y se ha filtrado un video donde de un medio de comunicación ruso, europeo, pues donde se confirma de que esos cuerpos habrían sido entregados e inmediatamente habían sido ya quemados. Esto confirma o corrobora pues que en realidad Kiev, el régimen de Kiev, no quiere entregar sus combatientes a sus familiares como debidamente debe de ser, valga la redundancia. Vemos en este video, que ha sido un video muy controversial, pues es un video de, bueno, hace muy pocos días, en realidad hace 6 días desde este video, donde se muestra cómo están quemando a los combatientes que han regresado o que han intercambiados. Es una falta de ética y moral por parte de las autoridades ucranianas hacia las familias y la moral del pueblo ucraniano. Lamentamos mucho esto, la verdad, lo lamentamos mucho, pero bueno, ¿qué más se va a hacer? No podemos hacer mucho desde este lado. Continuando con la información, queridos amigos, tenemos una información muy importante y bueno, personalmente para mí es muy importante, ya que incluye a mi nación, la tricolor, amarillo, azul y rojo, por supuesto, Colombia, que implica muchos, digamos, es una información muy importante. Vamos a ver, vamos a analizarla. Pues estos 3 puntos amarillos que hemos recalcado, o que ha recalcado, bueno, yo los he recalcado amarillos, pero que ha publicado el medio de Anatoly Rado, la información nos muestra de que el ejército ucraniano habría, digamos, desplegado en estos 3 puntos una gran cantidad, en realidad una gran cantidad de mercenarios colombianos que están operando en esta parte. Pues bueno amigos, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en realidad los mercenarios colombianos tienen muchísima experiencia en el campo de batalla. Y pelear en un terreno o combatir en un terreno, lo digo yo como militar, combatir en un terreno que es totalmente, o sea, un terreno como Europa es muy fácil. Nosotros lo decimos así, lo hemos entrenado y lo hemos visto desde muy de cerca, la verdad, y es fácil. Por ende, los mercenarios colombianos han creado un batallón completo, y este batallón está asaltando las posiciones en Sumy hacia la región, bueno, hacia la frontera, hacia lo que viene siendo ya la región de Kursk. Y tenemos información audiovisual que el ejército, bueno, mercenarios colombianos en compañía o en dirección del ejército ucraniano están liderando nuevamente la ofensiva en Sumy para defender las posiciones. Esto no quiere decir de que esté bien, claramente está mal, porque no es una guerra de nuestros compatriotas, pero bueno, allá cada quien lo hará por dinero, por orgullo o por lo que sea. Pero bueno, tenemos un video donde se muestra, y más allá de eso, se muestra cómo este es el momento exacto donde un comandante colombiano está dando moral con una de las oraciones del soldado, que es también colombiana, y bueno, es una oración del soldado muy internacional para elevar la moral. Este batallón se ha desplegado en las 3 posiciones anteriores y vamos a ver los avances que han realizado en menos de 24 horas. Han hecho y han liberado
casi 3 localidades, queridos amigos. Esto es muy importante porque, bueno, recordemos que el ejército ruso pues habría llevado a cabo una ofensiva muy fuerte en lo que viene siendo Sumy. Recordemos que llegaron hasta, hasta Yunakivka, Yunakivka, y desde este punto Yunakivka, que aparentemente es, o bueno, era o es una fortaleza ucraniana desde donde se gestó toda la invasión hacia Kursk, pues aún no cae Yunakivka. Entonces los combates se están dando. Y la información, pues, de mucho más al lado norte, el ejército ucraniano con un gran pelotón de mercenarios colombianos estaría ya realizando la ofensiva contra Novi Put. Recordemos que días anteriores el ejército ucraniano, exactamente lo que viene siendo el frente 5 de mayo, el ejército ucraniano habría realizado una nefasta y muy débil ofensiva hacia esta localidad. El ejército ruso claramente expulsó a los soldados ucranianos o los eliminó, y esto se quedó así. El día de hoy ya tenemos información de que estos mercenarios colombianos, estos batallones, son todos colombianos. Eso es más lo que me llama la atención, y por eso es muy importante para mí, por supuesto, recalcar esta información, porque estos soldados colombianos están realizando o van a realizar una ofensiva, lo que viene siendo a capturar Novi Put, así lo mencionaban, y también lo que viene siendo Ubudovka. Pues esas dos localidades serían las dos próximas localidades a capturar por estos mercenarios colombianos que están directamente contratados para realizar este movimiento. Recordemos que el día de ayer también teníamos la información de que en Sumy, en Kindrachivka, pues el ejército ucraniano habría realizado un movimiento hacia el lado oeste. Ahora ya sabemos quiénes realizaron ese movimiento. Mercenarios colombianos realizaron ese movimiento hacia Kindrachivka, por supuesto, y hoy, el día de hoy, se ha especulado que esta localidad está siendo totalmente liberada por el ejército ucraniano. Se están realizando ofensivas desde el lado oeste-este y se están realizando desde el norte-sur para rodear las tropas rusas que se encuentran en la parte sur de la localidad, pero aparentemente esta localidad ya estaría nuevamente no en manos ucranianas, y es muy irónico porque es Ucrania, pero esta localidad habría sido capturada por mercenarios colombianos el día de hoy. Estos mercenarios colombianos, como tal, este batallón que se ha creado, bueno, es información reciente, entonces yo podría decir que este batallón se ha creado en estas últimas horas, pues también ha realizado lo que ayer mencionábamos, el movimiento que habría realizado el ejército ucraniano hacia Andrivka. Recordemos que en Andrivka el ejército ruso habría mantenido esta posición alrededor por más o menos 10 días o un poco más, pero aparentemente los que realizaron esta ofensiva fueron estos mercenarios colombianos que estaban en toda esta línea de trincheras, en toda esta área, y por supuesto, como son mercenarios, se han ofrecido a combatir en la primera línea, a defender estas localidades. Entonces esta sería la segunda localidad, la cual tendríamos que decir de que el ejército ucraniano en compañía de mercenarios colombianos ha liberado Andrivka. Y recordemos que en Malakorchakivka, perdón, el ejército ruso habría realizado un movimiento hacia las afueras de esa localidad, pero bueno, lamentablemente este movimiento ha sido cancelado, y diferentes medios mostraban como el ejército ruso, pues el ejército ucraniano, perdón, habrían realizado el movimiento hacia el lado norte, y miren muy bien el movimiento porque habrían rodeado a las tropas rusas, haciéndoles un gancho y acorralándolas desde el lado norte y el lado sur en lo que viene siendo esta localidad de Oleshivka. Recordemos que en este punto está la brigada número 80 de paracaidistas de las Fuerzas Armadas rusas, y bueno, también la tercera, ya sería la tercera localidad, sería Barchine. Pues Barchine habría sido ya totalmente liberada por estos mercenarios colombianos que operan en este punto, y se estarían realizando movimientos hacia el sur para liberar Oleshivka por parte de estos mercenarios, por supuesto, y lo que viene siendo Novimikolaivka sería la siguiente localidad. Y también recordemos, están muy cerca de Yablunivka, y mucho más al este está Yunakivka. Este análisis es importante porque, queridos amigos, pues así lo mencionaban, este medio lo mencionaba, nos
muestra cómo habrían avanzado también hacia el lado sur, más allá de lo que habría realizado el ejército ucraniano en Andrivka el día de ayer. Por supuesto, el día de hoy se habría corroborado esa información, incluso ya hasta el 50% de Andrivka. También desde Barachine, pues el ejército ucraniano o las fuerzas de defensa en esta área, pues habrían realizado el movimiento hacia Oleshivka, capturando o entrando en las primeras casas que se encuentran en este lugar. También, así lo mencionaba, bueno, diferentes medios, pero acá vamos a ver, vamos a ver solamente un pedazo de lo que viene siendo el discurso o lo que se ha visto de este batallón de mercenarios colombianos. Cuando pretenda sentir temor, la furia invade mi cuerpo, despertando en mi alma verde, el guerrero. Vemos de que están totalmente muy armados, adelante tienen, bueno, blindados por supuesto, y en realidad son muchos, alrededor de, yo creo que hay alrededor de unos más de 80 en este punto, más de 80 soldados, todos, absolutamente todos son colombianos según los informes. Y bueno, queridos amigos, pues esta sería, digamos, una información que para mí es muy importante tener en nuestro canal y que el mundo debe de tener en cuenta, y todos nuestros suscriptores y observadores del canal. ¡Cumpliremos la misión! Porque siempre pensarán que los problemas son para los hombres fuertes. Bueno, y con la frase de los problemas son para los hombres fuertes, pues realizaron esta gran operación, lo podemos llamar una gran y exitosa operación, más allá de que sea una simple operación, pues parece que para esos mercenarios fue muy sencillo tomar estas ya 3 localidades en menos de 48 horas. Recordemos que Rusia también ha realizado este tipo de movimientos y a ambos bandos se les debe de otorgar ese crédito, ese honor y ese destacamiento por su, digamos, por su eficiencia. Bueno, así también lo confirmaba el medio de Anatoly Rado, también confirmaba de que se habría ya llevado, vemos que aquí ya Anatoly Rado nos muestra que lo que viene siendo la localidad de Andrivka pues ya habría sido capturada totalmente hasta la última casa, y que el ejército habría avanzado hasta lo que viene siendo el final de este lago, incluso ya en esta primera zona forestal que tenemos acá arriba. Entonces podríamos como tal actualizar nuestra información y tener muy en cuenta de que el ejército ruso pues ya ha sido expulsado de lo que viene siendo la localidad de Andrivka. Con esta información pues tendríamos que seguir por toda la frontera. Recordemos que no solamente esta es la información que traemos el día de hoy, pero recalcar por supuesto esta valiosa información. Bueno, la siguiente información que tenemos, ya nos tenemos que dirigir a otro Oblast. Esta viene siendo la mayor y más podríamos decirle interesante y la que merece más análisis la información, pero ya nos vamos lo que viene siendo al norte de Rubkovo, lo que viene siendo ya el este de Kharkov, en el este de Borova. Recordemos que en este punto, días anteriores, pues ya habíamos visto cómo se habrían llevado a cabo algunos bombardeos, reorganizando las posiciones ucranianas para lanzar la ofensiva rusa sobre esta localidad de Borova. Lo mencionaban diferentes medios, por supuesto, y vamos a hacer referencia al medio de Mapping ONX, que nos muestra cómo el ejército ruso pues ya habría establecido control total de lo que viene siendo ambos lados, y el lado norte de este lago que se encuentra acá. También habrían avanzado en la parte del lado sur en Zelenihai, por supuesto, y se aproximarían lo que viene siendo a la localidad de Borova. Y recordemos que en este punto, analicemos que en este punto hay un gran cinturón de fortalezas, que de no ser, digamos, un gran obstáculo, este cinturón de fortalezas constituyen una gran, digamos, sería una gran posición que el ejército ruso podría trabajar en este caso. Vamos a ver cómo se realizan, cuál es la información que vamos a tener en los próximos días. Mientras tanto, pues esas imágenes nos llegaban de este frente, del frente de Borova. El ejército ruso estaría ya tomando posición. Esta imagen sería lo que viene siendo exactamente en este punto.
En este punto el ejército ruso ya habría tomado la posición para atacar lo que viene siendo este gran bastión de fortalezas. Es un gran bastión de fortalezas y por supuesto hay que tomarlo para llegar hasta Novopoltronivka. De no tomar pues este cinturón de fortalezas, sería un fracaso avanzar en otros lugares, ya que esto se debe sí o sí de asegurar de tomar. La información audiovisual nos confirma de que el ejército ruso pues ya estaría en esta zona, estarían realizando movimientos de limpieza muy meticulosamente, realizando, bueno, también se mencionaba, algunos canales mencionaban de que algunos soldados ucranianos habrían abandonado las posiciones. Vamos a ver cuánto tiempo van a durar en este punto los soldados ucranianos, si en realidad abandonaron esas posiciones o si en realidad pues están enfrentándose. Esta es la prueba audiovisual de que el ejército ruso estaría ya trabajando en esa zona. También lo confirmaban otros medios que nos informaban del avance del ejército ruso. Incluso recordemos que el medio anterior nos mencionaba el avance hasta esta zona. Este medio nos trajo la información mucho más ligero que el anterior y nos mostraba hasta esta zona. Y nos mostraba que habrían ya tomado posiciones en lo que viene siendo toda esta zona forestal y por supuesto hasta donde habrían llegado. Y recordemos que las fortalezas se encuentran un poco más al norte y que es importante ver la captura de esas fortalezas. Bueno, queridos amigos, pues en ese punto ya iríamos lo que viene siendo a Rukodot, porque un poco más al sur, no nos vamos muy lejos, un poco más al sur, recordemos que el ejército ucraniano, el batallón Azov, que es un batallón pro el señor del bigote de la Segunda Guerra Mundial, este batallón pues ya ha tomado el control del 50% de Rukodo, pero al norte el ejército ruso pues sigue realizando movimientos con la intención de ya liberar por completo o capturar por completo, como le quieran llamar, Novimir, y se aproximaría hacia lo que viene siendo Hushchikove. Pues esta sería la actualización. Recordemos que días anteriores también habíamos mostrado de que el ejército ruso habría avanzado en esta parte por diferentes medios. Y bueno, más allá de todo eso, que es una información que queremos recalcar porque ya se habría dado días anteriores. Al lado sur esta información sí sería actualizada y es que tanto al lado oeste como al lado sur el ejército ruso habría realizado un movimiento que es muy interesante. Recordemos que en este punto se encontraba una fortaleza que habíamos visto como el ejército ruso habría avanzado hasta este punto y habría sido rechazado en un amplio movimiento que las tropas ucranianas habían controlado toda esta área. Vemos que desde que el ejército ruso el día de ayer, en estas últimas horas, llegó hasta toda lo que viene siendo toda esta línea de trincheras o fortalezas, pues avanzaron alrededor de 2,5 km aproximadamente. Vamos a hacer la cuenta desde esa fortaleza. Bueno, 2 kilómetros. Más de 2,5 km avanzaron, lo cual nos indica de que lograron romper las defensas en este punto. También donde lograron realizar un avance y ahora Kharkivka está en grave peligro, por supuesto, porque el ejército ruso ya tiene posiciones en el lado norte y ahora estaría ya ingresando en el lado sur y podría avanzar hacia el lado sur y hacer link con las tropas del lado norte, tomando por completo el control total de de lo que vienen siendo estas casas y estos graneros. Pues no va a pasar mucho tiempo, la verdad, esto en las próximas horas ya esto está realizado totalmente, es lo más seguro, lo más probable. Y también, bueno, recalcar que el día de ayer de Selenadolina pues habría sido expulsado el ejército ucraniano, ya que se había visto totalmente acorralado. Pero desde Selenadolina, un poco más al sur, el medio de Anatoly Rado también nos muestra que el ejército ruso habría avanzado hacia la parte suroeste, aproximándose. Recordemos que habíamos dicho que el objetivo viene siendo Chandroholove. Pues esto atribuye el movimiento que el ejército ruso está realizando por el lado sur y también por el lado norte, y por supuesto teniendo en cuenta el movimiento que ya han realizado en Selenadolina, donde el ejército ruso ya está a las afueras de esta localidad y también se aproximan desde este punto. Es muy probable que en los próximos días ya veamos la captura total de lo que viene siendo toda esta zona campo abierto y también forestal. Primero se avance desde el lado norte para atraer la atención del ejército ucraniano hacia la defensa en otra localidad.
Más allá de todo esto, constituye el frente de Limán, pues en este mismo frente de Limán tenemos que recalcar el avance, por supuesto, los logros del ejército ucraniano en este frente de Siverts. Pues en Siverts recordemos, amigos, que días anteriores el ejército ruso ya había establecido control de lo que viene siendo esta fortaleza. Son unas grandes fortalezas que protegen el candado, la llave, recordemos, la puerta de Sloviansk y por supuesto el suministro de Limán desde el lado sur, pues desde el lado sureste. Pues el ejército ucraniano ha expulsado al ejército ruso de las posiciones y ha logrado avanzar desde el lado sur. Como tal, ya tienen por lo menos a la vista este lago, y desde el lado oeste han avanzado hacia el lado este y también mucho más al lado norte. El ejército ruso habría realizado una evacuación masiva al ver de que el ejército ucraniano pues avanza en, digamos, en esta contraofensiva desde Serbianka pues, o Serbianka, pues el ejército ruso también recalcamos de que está realizando movimientos hacia Siversk. Es muy peligroso lo que estos soldados ucranianos realizaron en este lugar. Si no toman una posición o cortan de una vez por todas el movimiento que lleva el ejército ruso y dejan atrapadas estas tropas, porque de lo contrario el ejército ruso pues podría realizar el mismo movimiento y atacar desde la zona sur y también, desde la zona oeste y desde la zona este, tanto como de la zona sur y también de la zona norte. Entonces es muy peligroso este movimiento que han realizado, pero no les queda de otra, la verdad, ante su falta de personal. Esa información, pues, nos la muestra del medio de Anatoly Rado, nos muestra cómo el ejército ucraniano habría expulsado al ejército ruso ya de las primeras posiciones de la fortificación que contamos anteriormente. También corroboraría el movimiento que el ejército ruso está realizando hacia la parte sur desde Serbianka, y también confirmaría de que el ejército ruso está contrarrestando el movimiento que está realizando el ejército ucraniano hacia el lado este. Esto es así, no hay nada más que hablar de este punto, solamente queda ver la información que llegue en las próximas horas, los próximos días. También este medio confirmaría el movimiento que ha realizado el ejército ucraniano en el lado este, tanto en la parte norte como en la parte sur. Y bueno, amigos, desde este punto ya tendríamos que irnos a lo que es el sur, el frente sur, porque en el frente sur de Konstantinovka, pues el ejército ruso habría realizado un gran e importante avance el día de hoy, tomando hasta ya casi del 50% de la localidad de Yablunivka. Recordemos que Yablunivka constituye parte de un gran cinturón de fortalezas que protegen a la ciudad de Konstantinovka, y el ejército ruso pues habría ya realizado un gran avance en esta zona. Ese avance es constituido por, tomando estas fortalezas que son muy importantes porque son las que defienden la ciudad de Konstantinovka. Recordemos que Poltava y Popit Yar ya habrían caído en manos ucranianas, habría sido una liberación y habría sido una recuperación del terreno. Pero a lo que vamos a referirnos el día de hoy es que la información que nos traía el medio de Mapping entonces nos muestra que Muravka estaría siendo totalmente liberada por el ejército ucraniano. Recordemos que en este punto, hace el día de ayer, si no estoy mal, hace 2 días, habíamos actualizado de que el ejército ruso habría realizado un movimiento hasta las primeras casas, entrando por el lado este y por el lado sur de la localidad de Muravka. Pues el ejército ucraniano se ha captado esto y no ha dejado que esto suceda, y ha rechazado al ejército ruso en este lugar. Ha tomado las posiciones total de Muravka y ha habilitado lo que viene siendo la defensa en este punto. Recordemos que también habíamos dicho de que este punto podría ser un gran estratégica, o sea, serían 2 localidades muy estratégicas para, digamos, focalizar el centro de fuego hacia lo que viene siendo este microdistrito de la región de Dnipropetrovsk o la localidad de Dnipropetrovsk. También se están dando, digamos, fuertes combates en Dachne, peleando esta localidad, que sería la primera localidad capturada por el ejército ruso en la región de Dnipropetrovsk. En el frente norte de Shevchenko, recordemos que días anteriores, el día de ayer, habíamos mencionado que
el siguiente movimiento que el ejército ruso podría realizar sería cubrir lo que viene siendo todo este bolsillo operacional. Lo ha hecho el día de hoy, lo ha recalcado, así nos informaba el medio de Diken, nos muestra como al norte de Shevchenko, que está un poco más al sur, pues el ejército ruso habría avanzado cerrando todo este cinturón forestal. Recordemos que el día de ayer incluso tenemos una actualización que ya esto habría sido ocupado por el ejército ruso. Solamente quedaba ese pequeño bolsillo operacional y desde este punto ya las tropas rusas realizando link en toda esta zona pues pueden seguir avanzando en sus objetivos de llegar a las fronteras de Dnipropetrovsk. Más allá de todo esto, queridos amigos, pues la última información fundamental el día de hoy, nos tenemos que dirigir hacia lo que viene siendo ya al norte de Kherson, porque en la región de Mykolaiv, porque al norte de Kherson, más allá del Oblast, pues ha sucedido algo al sur de Barativka que fue muy desastroso, por supuesto, para el ejército ucraniano. Y es que resulta que la brigada número 35 pues ha sido, digamos, víctima de un misil Iskander que ha aterrizado muy preciso en este lugar donde se estaban, era un punto de despliegue de tropas hacia lo que es la defensa de Kherson, lo que queda de Kherson, y también estableciendo la defensa en esa región, lo cual es un gran golpe por parte del ejército ruso de eliminar estas tropas, las cuales no tendrá que pelear exactamente. Es en este lugar, según la localización, pues ha sucedido al norte de la ciudad de Kherson. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a su canal Mapa del Poder para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.